Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Libre Expresión. Y en esta oportunidad voy a comentar acerca de una editorial que salió en el Mercurio hace un par de días atrás y que fue escrita ni más ni menos que por uno de los ministros del Tribunal Constitucional, el señor José Ignacio Vázquez Márquez. Lo que dice el ministro José Ignacio Vázquez Márquez es tremendamente importante porque viene a confirmar lo que hemos venido diciendo hace meses respecto de la violación al principio de soberanía popular del artículo 5 de la Constitución, el artículo 7 relacionado con el principio de supremacía constitucional y, por supuesto, el artículo 142 que ponía fin al proceso anterior. Yo quiero señalarles muy brevemente algunas palabras que dice el ministro Vázquez y que podría interpretarse como la primera señal de alarma o la primera advertencia de que todo lo que está ocurriendo, mientras esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual recurrimos con nuestra denuncia, emita un veredicto favorable, podría ser la primera advertencia respecto de este quiebre institucional en el cual estamos sumidos. Y un quiebre institucional que ha sido comandado, diseñado y ejecutado por el Poder Legislativo. Dice el ministro Vázquez, actual ministro del Tribunal Constitucional. ¿Quién decide qué? Así se llama la editorial. La primera pregunta que debieron hacerse los partidos y parlamentarios en el resucitado proceso constituyente que el Congreso acaba de aprobar era: ¿quién adopta la decisión fundamental para una futura constitución de la unidad política de la República? ¿El poder de reforma de los representantes o el pueblo como sujeto constituyente originario? La razón no es de conveniencia de una nueva constitución, sino de naturaleza jurídica. El respeto al derecho constitucional, pues como ya se cuestionó tiempo atrás en respetar al poder constituyente soberano, ¿qué es lo que se decide ahora? ¿Reformar la actual constitución o redactar una nueva? La vía para la primera corresponde al presidente o al Congreso, ejerciendo el poder constituido o delegado de reforma, y según lo dispuesto en el capítulo 15 de la Constitución. Para la segunda opción, el inicio de un nuevo proceso constituyente, recién aprobado en el Congreso y fruto de un acuerdo partidista previo, habría requerido de un plebiscito de entrada para consultar cuál es la actual voluntad del sujeto constituyente originario, porque esta opción le corresponde al pueblo soberano. Las normas constitucionales actuales no facultan a los poderes colegisladores para elaborar una nueva constitución. Por ello, no da lo mismo un plebiscito de entrada con voto popular obligatorio que una encuesta de opinión selectiva, como motivo y fundamento de legitimidad para iniciar el proceso constituyente. Y aquí viene una clarísima referencia al artículo 7, el principio de supremacía constitucional. Dice el profesor, el ministro dice: ni la angustia o temor experimentados en el anterior proceso por los partidos políticos de no ser considerados o de perder el poder, ni ningún acuerdo partidista son razones o circunstancias extraordinarias para atribuirse el poder de iniciar un nuevo proceso constituyente, salvo la autorización expresa de la Constitución. Hace al menos 2 siglos que no reina el legibus solitus, titular del poder no sometido a la ley o al derecho. La Constitución es la manifestación de la soberanía de la nación, quien es titular de la misma, por tanto, sujeto constituyente originario y fundamento de la democracia. Esto está muy en línea con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sigue el ministro. Es cierto que la democracia chilena es representativa, pero no es cierto que los representantes tengan poder para hacer o deshacer por sí y ante sí, sino es a través del derecho, cuya fuente inmediata es la Constitución. No, la Constitución
preceptúa que Chile es una república democrática y que la soberanía es ejercida por el pueblo a través del plebiscito y respetando los derechos fundamentales. A pesar de lo que puedan teorizar constitucionalistas funcionales del acuerdo partidista, algunos de los cuales solo ayer se manifestaban por el apruebo para reformar. Por lo anteriormente señalado, el nuevo proceso constituyente debió comenzar con un plebiscito de entrada para conocer la voluntad nacional y legitimar democráticamente su partida, evitando que ésta fuera solo la expresión de un acuerdo de partidos. Sobre todo cuando han pregonado que nuestra república debiera tener una constitución que fuera expresión de un proceso participativo del pueblo, que para ser efectivo debió iniciarse conociendo su voluntad. Cabe entonces preguntarse, ¿el resultado de este proceso llegará a ser la constitución democrática prometida y demandada reiteradamente por los autores del acuerdo partidista? ¿O fingiremos todos que la voluntad de los partidos, sus expertos, las encuestas y la sola convocatoria al pueblo para que opte por aprobar por simple mayoría son suficientes? ¿Qué diferencia formal tendría con la vilipendiada Constitución del 80 y su reforma del 2005? Más allá de la conveniencia de una nueva Constitución, la cuestión es quién decide y legitima, y si ella dará forma a la República y al Estado y restablecerá la unidad nacional. Como podemos ver, el ministro José Ignacio Vázquez Márquez confirma todos y cada uno de los argumentos que hemos esgrimido durante meses, incluso en Washington, D.C., en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar este proceso, para denunciar la transgresión al artículo 5, 7 y 142, y para pedirle a la Corte Interamericana que detenga este proceso. Y en eso está en estos momentos la Comisión Interamericana estudiando los antecedentes que le hemos hecho llegar en una denuncia o llamada también petición de casi 60 páginas, donde de forma detallada hemos argumentado exactamente lo mismo que el ministro del Tribunal Constitucional, que hace 2 días escribió esta editorial, ¿Quién decide qué? Ministro José Ignacio Vázquez Márquez. Tenemos hasta el 17 de diciembre. Evidentemente que si nosotros hemos tomado un camino de denuncia a este proceso, no podemos ser inconsecuentes y asistir con nuestro voto a la votación de mayo de los constituyentes. No podría llamarse como consecuencia hacer algo así. Pero sí vamos a votar en contra o rechazo de forma categórica el 17 de diciembre, porque eso sí que es un deber moral. Si concurrimos con nuestro voto en mayo para los constituyentes, vamos a estar validando este proceso ilegítimo. Vamos a estar validando la violación de nuestra soberanía nacional que le pertenece a toda la comunidad nacional. Vamos a estar validando la transgresión al artículo 5, la transgresión al artículo 7 y la transgresión al artículo 142. Porque el argumento de que hay que ser realista, no, señores, ese es un argumento de los hipócritas, un argumento de los que trabajan por conveniencia. Hay que votar o blanco o nulo o marcar el voto en mayo, y en diciembre hay que marcar en contra.